iguales? ¿Verdad? No somos iguales. Hemos dicho al Señor esta tarde, restáurame, renuévame, purifícame, lávame. Ya no somos iguales. Ahora ya no soy igual. Ahora ya no soy igual. Desde que el Señor quiso subir a mí, ahora ya no soy igual. Ahora ya no soy igual. Ahora ya no soy igual. Desde que el Señor quiso subir a mí, ahora ya no soy igual. Qué bueno. Salimos todos cambiaditos, limpitos, restauraditos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú haces la obra, Señor. Sabemos que tú estás trabajando en nuestro interior, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Nos faltan palabras para decirte gracias, Señor. Gracias. Ahora, Señor, te pedimos que circuncides nuestros oídos, Señor, porque queremos seguir aprendiendo, queremos seguir conociéndote más, queremos seguir creyéndote a ti más, Señor. Por eso circuncida nuestros oídos. No queremos oír la palabra, queremos escuchar la palabra. Y que esa palabra, Señor, que es de instrucción para nuestras vidas, vaya a nuestro corazón, Señor. Germine y podamos dar frutos, Señor. Ahí fuera que hay mucha necesidad, pero primero en nuestro corazón, Señor. Por eso bendecimos a nuestro hermano Antonio. Lo bendecimos, Señor, bendecimos su ministerio, bendecimos la palabra que trae hoy, porque, Señor, es tan necesaria seguir alimentándonos, Señor, de tu palabra. Por eso, gracias, gracias por nuestro hermano Antonio, por su ministerio, por su matrimonio, que lo bendecimos ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Buenas tardes, pueblo. Buenas tardes, pueblo. Buenas tardes. ¿Estamos despiertos? Ya hemos estado cantando, hemos estado glorificando al Señor. Hemos visto que hemos entrado en la lavadora. ¿Cuándo entra en la lavadora? Cuando entramos en la presencia del Señor, ¿verdad? Que hacer un trabajo interno. Yo pensaba ahí cuando estábamos alabando al Señor, y yo me preguntaba, ¿muchos quieren ver un milagro? ¿Que sí? ¿Tú quieres ver un milagro? ¿Tú quieres ver un milagro de verdad? Mira que al final es la tuya. Eso es un milagro de Dios. ¿Sabes? Eso no puede hacerlo el hombre.
que es verdad que si se dejara pasar al maligno y levantara ese decreto de todo lo que hemos hecho, pues lo que tú has hecho era lo que tú eras antes. Pero ahora que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Ahora es tiempo de seguir creciendo. La venida de nuestro Señor está muy cerca. Vemos que cada día hay más tribulaciones, pero en Cristo Jesús las vamos a ir superando todas, ¿verdad? Vamos siguiendo creciendo, corriendo a la carrera de la fe a la cual hemos creído, y sobre todo agarrándonos los pasajes que hay entre líneas que dicen que veremos que nación contra nación se levantaría, que vendrían tribulaciones, pero qué cosa más curiosa que la palabra dice que nosotros veríamos. Pero parece que papá nos mete dentro de una cúpula, ¿verdad? Dice que veríamos acontecimientos, pero nosotros vemos muchos acontecimientos en nuestro diario vivir, pero a que muchos no nos toca, desde que estamos en Cristo Jesús. Ya antes nuestra mirada estaba a la altura terrenal, donde siempre estamos involucrados en las cosas del mundo, pero que conocemos la palabra, nuestros ojos fueron abiertos, nos llegó el conocimiento de la verdad, y ya miramos como más arriba, ¿verdad? Ya vemos a otras personas como tropiezan, como caen. Yo recordaba, hace unos días hablaba con un hermano, le decía, yo antes peleaba con mis demonios y ahora peleo con los demonios de otros que son los míos, ¿verdad? Porque intentamos ahora, ya uno mengua, ya uno se da cuenta de que está aquí por algo, que ya no es mirar nuestro propio ombligo, sino ya mirar los propósitos eternos de Dios. Y como ha dicho nuestra hermana, una cosa es haber oído de Jesús y otra cosa es conocerlo, de saber lo que quiere de ti y qué es lo que quiere hacer contigo. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Aparte de hacer la obra tremenda en ti, te prepara como un vaso y un instrumento. ¿Para qué? Para dar a conocer su nombre. Para traer esa obra que primeramente ha hecho en ti, porque si tú no la ves, ¿de qué predicarías? Tú tienes perdón, tú sabes cuándo tienes perdón en tu vida, cuando tú te das cuenta que Cristo te perdonó a ti. Y entonces cuando tú ves que tú has sido erróneo, tú puedes llegar a perdonar a otra persona. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros hagamos, que vayamos alcanzando madurez, que no siempre estemos en esa leche espiritual, que Dios nos ama, Dios nos quiere. Y es verdad, Dios nos ama y nos quiere. Aunque nosotros neguemos, Él no puede negarse a sí mismo. Pero ¿quién tiene hijos aquí en la iglesia? Yo tengo dos. Y uno muy petardo y el otro siempre ha hecho lo que ha hecho el padre, ¿ves? Pero ¿cómo es verdad que sufrimos siempre por él? El que no hace lo correcto. El que siempre tiene que estar diciéndole las cosas. Parece que el otro no lo ama, pero es como decir que no me corto, que no me duela. Los dos lo aman. No es eso, es que el que tiene a Cristo en su corazón, vemos las parábolas de que dejó a las 99 por ahí, ¿por cuál? Por las perdidas. Entonces vemos que el dolor se enfoca en la persona más dura de servir, que no quiere cambiar su corazón. Yo fui oveja negra. ¿Tú fuiste oveja negra? Yo a veces tenía a mi padre, a mi madre, a la familia, estoy involucrada, nada más que en Antonio. En Antonio, a veces se preguntaba quién ha salido Antonio, si el hermano, si la hermana, no son así, él no ha visto nada en la casa. Esas palabras yo las he escuchado mucho, pero sin embargo Dios tenía un propósito en mi vida, como la tiene en la tuya, que es, primeramente, que su gloria se manifieste en una transformación de una vida. Y que esa transformación de esa vida sea en amor, porque Dios nos ama a nosotros primero, por eso podemos amar. Porque nosotros antes no habíamos, ¿verdad?
Y ese amor ahora es el que nombra al nombre de Jesús. No pudo cambiarme papá, no pudo cambiarme mamá, no pudo cambiarme la sociedad, no pudo cambiarte la ley, y sin embargo vino el amor de Dios y te transforma y te cambia. Y ahora eso es lo que uno habla y conoce, es el amor de Dios. ¿Cuántos queremos el amor de Dios? Tenemos el amor de Dios, pero tenemos que adquirir esa madurez espiritual y esa vida abundante a la cual estamos llamados. Nosotros estamos llamados a hacer tantas cosas que a veces nos hemos quedado en lo básico. Cuando estamos viendo, como estamos en el tema 7, que Dios envía pan del cielo, que llevamos estudiando, qué bonito cuando vemos que el Señor, allí en aquel pueblo que estaba apresado por Egipto, vio que ellos estaban como en esclavitud. Y el pueblo que veía que tenían personas por encima de ellos que lo oprimían. Tú tienes a personas en tu vida que te oprimen. Y esas personas hoy en día, ¿qué son? Demonios, circunstancias, porque sabemos que Jesús ya, el sacerdote que transformó y cambió todo, no hay ningún sacerdote superior a él, sino que todos los de antes quedaron atrás, vino a darnos una nueva enseñanza y nos dijo, oye, la lucha no es contra carne ni sangre, son contra principados, potestades huestes celestiales. ¿Tú te crees que si el faraón, cuando fue a avisarlo, Moisés hubiera dejado salir el pueblo, no hubiera sido perdonado? ¿O pensamos que el diablo crea? El diablo no crea. El único creador es Dios y todo le pertenece a él. Lo que pasa es que nosotros nos constituimos hijos de una forma y hijos de otra. Yo conozco muchas personas que me dicen, yo conozco a Dios, y te hablan de Dios, pero cuando miras sus vidas, no están constituidos hijos de Dios. Porque decir soy hijo de Dios es que llevo el camino de Dios, obedezco a Dios y sigo en su palabra. Soy oidor y hacedor de su palabra. Pero si esos tres componentes no están en mí, yo creo que deberíamos de mirar un espejo. Ni eres hijo de Dios porque no haces las cosas de Dios, ni escuchas a tu padre como cuando éramos rebeldes en nuestros hogares, en nuestras casas, y encima papá está preocupado por ti. Causas un dolor en el cuerpo. No solamente eso, yo cuando me di cuenta, no solamente estaba dañando mi vida, sino siempre dañaba al que me... ¿Es verdad? Siempre alguien perjudicado. Pero por eso tenemos que seguir creciendo. Vamos a seguir creciendo. Vamos a hacer hoy nos vamos a montar un tren y vamos a hacer un paso por lo que hemos estado estudiando del tema 7, ¿verdad? ¿Estáis listos? Porque voy a hacer preguntas. ¿Recordáis el tema 7? Dios envía pan del cielo, ¿verdad? Y empieza con eran cuatro temas, que era cómo era el pan, cómo era el maná, qué es el maná, cómo desciende el maná, instrucciones del pueblo de Dios debe seguir. ¿Seguimos instrucciones? ¿Qué es para ti el maná? Alguien que me diga qué es para ti el maná. Lo hemos estado estudiando. Es un alimento. ¿Tú te alimentas de ese alimento? Amén. Ese es el alimento de hoy. Jesús, cuando fue al enemigo, el enemigo quiso mirarle en el alimento que se repartió en aquel tiempo, que era el alimento natural, los 40 días de ayuno, que le dijo el diablo: tienes hambre, tú eres verdaderamente el hijo de Dios, si eres verdaderamente hijo de Dios, aliméntate, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que proviene de la boca de Dios. Y ahí viene el verdadero pan, que ese sí fue enviado por el Padre. Se desvistió de su gloria,
se hizo hombre, padeciendo lo mismo que tú, no solamente eso, sino se hizo servidor para mostrarnos el carácter de Él no hacer. Siendo Dios, tuvo que ir a Juan el Bautista, ¿qué? A humillarse. ¿Por qué? Porque la había delegado el Padre, y un maestro no puede enseñar lo que no practica. Porque esas fueron las primeras enseñanzas que mostró Jesús a su pueblo judío, a confrontarlo. Hacéis cosas y decís cosas que no hacéis. Entonces la primera actitud que tiene que tener el cristiano es someterse. Todo en esta vida tiene un sometimiento. Tú vamos a ver, ¿quién trabaja aquí? Tú trabajas, ¿a quién te sometes? A tu jefe, ¿a que sí? A que tu jefe llega tu madre. Mario trabaja conmigo. Y Mario, ahora cuando el jefe llega, ¿qué hace? Dice, quiero esto, quiero aquello, esto no me gusta, repítelo, aprende. El otro día cuando se quedaron las llagas de la azulejadura, lo veía y me recordaba a mí cuando pequeño, dejó la junta de los azulejos endurecerse, y al otro día, un día entero raspando. Pero vamos, todos empezamos, ¿no? Yo recordaba cuando era pequeño. Entonces, vemos que nosotros, desde que llegamos a Cristo Jesús, un primer confrontamiento que hay es diciendo, oye, mira, Jesús, sus primeros pasos fue sometimiento. Recuerda que tú vienes de un pueblo rebelde. No te creas ni siquiera judíos, que nacieron en la palabra. Ni siquiera, y llegaron a hacer cosas que hablaban, pero no hacían. Nosotros éramos de un pueblo pagano, ¿verdad? ¿Qué era el pueblo pagano? Un pueblo rebelde, idólatra, que no recibe órdenes, que no quiere que le digan nada, no quieren estar sujetos ni a las leyes, ni a los gobernantes, ni quieren estar sujetos. Pero Jesús, en el momento que nos sacó de Egipto, nos para en un desierto y nos dice, oye, acabo de matar a tus enemigos, ¿lo has visto? He hecho maravillas delante de ti. Y no solamente se ha abierto el mar, sino que cierro el mar, mato a tus enemigos, todo queda atrás. Qué celebración, cuando llegamos a los pies de Cristo y se borran todos nuestros problemas, ¿verdad? Nuestros enemigos son vencidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Pero ahora, sin embargo, nos para en un desierto y nos dice que no podemos caminar de esta forma. Y dice, aquí os voy a dar estatutos y ordenanzas y os voy a probar en ellos. ¿Ves? Oye, ¿cómo tú quieres? Date cuenta que ellos fueron esclavizados 400 años, ¿verdad? Ellos siguen hablando del Dios de las proezas en su familia y con sus hijos, incluso estando esclavizados. Pero dejaron que el fuego del altar, donde adoraban, donde glorificaban, se apagara en sus vidas. Por eso fueron apresados por otras naciones y se enseñorearon de ellos y los pisotearon. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar en esa situación? Que el enemigo nos señoree, nos esté pisoteando, porque hemos pagado el fuego del altar que debe de estar encendido dentro de nosotros. Que es la búsqueda continua de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes que tú fuera de Dios no puedes hacer nada? No puedes hacer nada. Tú has sido creado para glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor y andar en sus caminos. ¿Recordáis cuando estuvimos hablando la semana pasada del gusano? Del capullo, de la transformación. ¿Qué recordáis sobre el gusano? ¿Qué es un gusano? Algo mosqueroso, ¿verdad? Pues tú mira,
Imagínate Dios cuando nos coge, ¿no?, del mundo, ¿eh? Qué feos somos, qué mal corazón tenemos. Sí, yo lo veo desde los tiempos de Noé, cuando Dios puso la mirada en el mundo y dice, si es que todo lo que hace lo hace mal. Y el discernimiento de su corazón siempre es hacer lo malo. ¿Eh? Y desbarata el mundo, lo llena de agua y siguió entrando el pecado a través de Cam. ¿Verdad? Uno de los hijos lo introdujo, pero siguió viendo Dios que había algo en el hombre y quizás era este pellejo que tenemos, que es la carne, ¿verdad? Por eso seremos, esta carne se quitará y nos volverá en un cuerpo que es incorruptible, porque este es corruptible, ¿verdad? Se corrompe, tiene deseo, tiene pasión, y cuando están desordenadas, que no tienen conocimiento de Dios, peor. Dice la palabra que somos animales sin cabresto, o sea, sin dominio, sin nadie que nos monte y nos dé refreno. Nuestra mente va para allá, va para allá. Por eso Dios, como nos conoce, nos paró allí. Una vez que se muestra en nuestras vidas, a mí cuando se mostró en mi vida yo estaba desbaratado. Estaba más perdido, como se dice en España, que el barco de arroz. Pero sin embargo, Él no solamente sacó a los enemigos que quizás me dominaban, estaban en mi interior, empezó a preparar mi exterior, mi vida, mi familia, y no solamente eso, cuando yo vi sus enemigos me dice, oye, párate aquí. Antes de volver a caminar en este mundo, tienes que recibir estatutos y ordenanzas. Y dice que Dios nos prueba ahí. ¿Tú estás preparado para ser probado ahí? Recuerda que eres gusano, ¿no? ¿Tú has recibido a Jesús? Sigue siendo un gusano. ¿Y cómo es eso? Porque una cosa es proclamar el nombre de Jesús y otra cosa es ser transformado en el poderoso nombre de Jesús. ¿Estás bautizado? El que no se haya bautizado, que corra al pastor ya y lo coja por los pies y le diga que quiere bautizarse, porque es necesario que se bautice. Ahora con todo el agua, nada más que te tienes que asomar a la ventana y ya está. Mauri, por ejemplo, se tiene que bautizar para ser partícipe de la Santa Cena, por ejemplo. Pero no solamente eso, sino que yo ya recibí el nombre del Señor. Dios me ha dado un tiempo y ahora tengo que yo reconocer si yo quiero seguir los pasos de Cristo, porque nos dimos una confirmación de dejar lo viejo y empezar lo nuevo. Y aquí empieza lo que es el capullo, la quisaira, ¿verdad? El gusano ha caminado toda su vida solo y ahora de repente dice, oye, tengo que pararme, ya basta de arrastrarme, de ser un baboso, de estar cometiendo siempre errores. Cualquiera que se acerca a mí, soy un árbol que doy malos frutos, no solamente da malos frutos, sino que prueba de mí hasta pone cara de limón. Porque es verdad, cuando estamos mal, golpeamos siempre a lo que tenemos al lado. Entonces, el gusano toma una decisión que es parar su vida y construir un sitio donde va a ser la transformación. ¿Y qué aprendimos sobre qué es el capullo? La iglesia. El capullo es la decisión tuya. Porque la fe se muestra en obras, no en la boca. Se muestra en obras, en decisiones. Es que yo quiero que haga, no, quiero que Dios haga conmigo, Dios obra, Dios está en todo lugar. La mayor mentira del diablo. Claro que Dios está en todo lugar, pero recuerda que te dio el libre albedrío para tú elegir. Y tus decisiones van a ser las que te salven o las que te condenen. Porque Él te dijo a ti, tienes una puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición y tienes un camino estrecho que lleva a la salvación. ¿Cuál has decidido tú?
Y ese es el camino que debemos de seguir. Entonces, el capullo es un sitio donde yo debo de pararme, debo de hacerlo. Es más, la fe, el realizarlo, es la seda que creo para envolverme, para que no me coman y para que se haga la transformación en mí, ¿verdad? Qué bonito es comer y alimentarse de la palabra y ya ir poniéndose ese yelmo, ese pectoral, ese cinto, esa sandalia, ese escudo, esa espada de la palabra, de la fe, para que los enemigos en el tiempo que yo estoy parado no me devoren, ¿verdad? Entonces vemos que ahí yo voy a tener que tomar decisiones. El pueblo allí en Egipto tuvo que tomar decisiones, ¿sí? Allí probaron de un río, el único sustento que tenía era en un desierto, agua. Y cuando prueban el primer río de agua, ¿cómo eran las aguas de mar? Amarga. ¿Tú no te has preguntado muchas veces en tu vida por qué mi vida va tropezando todo el tiempo? ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué veo a aquella persona feliz y yo estoy como aquel pueblo bebiendo aguas de mar, bebiendo aguas amargas? ¿Por qué no queremos cambiar? ¿Por qué no queremos transformarnos? Si ya desde los principios de nuestros antepasados, incluso Dios te frena y te para. Primero te sana, ¿verdad? ¿Has visto la naturaleza de Jesús? Cualquiera que venía lo sanaba. Pero a que todos no se lo encontraban en el templo. Y seguía en su vida, que sí. Pero él avisaba: no peques más, no sea que te venga ¿qué? Algo peor. Y nosotros, los que sí de verdad creemos en Jesús y que ya sabemos que este mundo no trae nada bueno, ¿qué hacemos? Nos envolvemos, ponemos fe, ponemos acciones, venimos, nos congregamos. Y aquellos que corren tanto, que creen que se comen el mundo ¿qué hacen? Se los comen a ellos. Sin embargo, el mundano dice al cristiano: tú estás perdiendo tu tiempo, tú estás todo el día en la iglesia y yo tengo muchas cosas que hacer, tú deberías estar haciendo lo mismo. Pero sin embargo, la palabra del Señor es locura cuando nos dice que cualquiera que quiere ganar su vida la perderá, pero cualquiera que pierde la vida por causa de mí, ¿qué? La ganará. Y esa es la palabra de locura. Que es todo lo contrario que tú piensas. Oye, que lo que tú piensas es de gusano, no te enteras. Cuando yo veo a familias destrozadas, cuando veo vidas que no cambian, es porque no cambiaron la raíz, siguen dando el fruto que habían dado antes, pero lo único que se lleva es el nombre de Jesús a la boca. Pero sin embargo vemos que Jesús entró en un templo y también los diablos decían: hijo de Jesús, ¿a qué viene? Hijo de Dios, ¿a qué viene? A atormentarnos antes de tiempo. O sea que los diablos también entran en nombre de Dios. Entonces nosotros, si no hay una actitud, aquellas personas, ¿tú sabes por qué tú no restauras tu casa, no restauras tu familia, no restauras nada? Porque cuando ellos ven que están mentando el nombre de Jesús, es como las familias dicen: ¿será? No sé, ¿habrá cambiado? ¿No habrá cambiado? Pero cuando se acercan a ti, vuelves a pinchar, vuelves a dar los malos frutos y te echan hasta más rápido de sus vidas, porque sigue siendo el gusano que ellos conocieron y no te quieren. Porque lo único que impacta una vida es la transformación en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y eso no lo vas a decir tú. Porque dice que tiene que haber testimonio, ¿verdad? Tiene que haber testigos que digan que tú has cambiado.
Porque si yo te diera un papel y te diría, píntate tú, los guapos, los bonitos, que nos pintamos, ¿no? Yo recuerdo cuando decía chico que estábamos mal, le decía, tú no me vas a decir lo que tú eres. Y habla con tu padre, con tu madre. No, con mi padre y con mi madre no. ¿Por qué? Pues claro, porque en la iglesia se ponía así, pero cuando se iban un fin de semana, seguían siendo gusanos o peor. Porque cuando llegaban a sus casas, lo único que hacían darle dos besos al padre y a la madre y al mundo. Que dentro de 2 días o 3 tengo que volver a la iglesia y no me da tiempo de satisfacer esta carne que la tengo que alimentar, ¿verdad? Y hasta la familia ya empieza a dudar el nombre de Jesús. Y no se trata de eso, sino que la persona nunca tomó la decisión de seguir a Jesús. No quiere ser una mariposa. No quiere cambiar. Y tarde o temprano dice que el hacha está puesta a la raíz, ¿verdad? Tarde o temprano, por mucho que tú te agazapes por ahí, el hachazo se te va a llevar. Es que da esta pena, porque muchos convencen a la familia, convencen al padre, convencen al vecino durante un tiempo. Pero al final, un racatá. ¿Y lo ves tú, cómo lo ves, tu vida? Y ahora empieza el trato de Dios. Hasta la palabra nos enseña que si alguno no cambia, que lo echemos al mundo. ¿Para qué? Para que sea tratado por Él. Por eso muchas veces dices tú, no me ayuda nadie, no me ayudan los que eran cristianos, los que no te ayuden. Es que el cristiano no puede ser partícipe del pecado. Puede ayudar al pecador, puede ayudar al caído. Pero el que persiste en el pecado, dice, aléjate de mi vida, es que es un aviso delante del Señor, que no puedo participar de tus cosas, porque entonces yo estaría agazapando y alimentando al mismo diablo. Que no eres tú, sino que vive en ti. Y como te quieres alimentar de él, ahora vamos a ver cómo te va con él. Y cuando conoces el que tú creías que te iba a ir bien, vemos que él vino para matar, para destruir y para robarte todo lo que tenías. Y ya te deja solo en la calle, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos que ser transformados y cambiados. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto es Juan 14:6. Apunta, Es que me dice la hermana, no corras tanto, Antonio, que no me entero los versículos. Mira, estamos en familia, de verdad, estamos en familia. Y esa religiosidad que parece a veces que tenemos todo tenso, eso tiene que desaparecer de la iglesia de Cristo. Si no te enteras o quieres que hables más despacio, Antonio, más despacito, repítemelo otra vez. Y yo te lo repito 20 veces. A eso estamos aquí, para enriquecernos. Y si no, lo apuntamos y cuando terminemos, que eso de salir corriendo a mí nunca me ha gustado, de salir corriendo. Parece que termina el tiempo y salimos corriendo. Que no pasa nada si nos sentamos 20 minutos y si tenemos alguna pregunta entre nosotros y entre hermanos, para aclararla, ¿verdad? Entonces vamos a ver que nosotros tenemos que tener fe y acciones, que es lo que hemos estado viendo, e incluso en este pueblo que era servir, y era el pueblo escogido por Dios, porque nosotros que fuimos injertados en la vida verdadera, ¿verdad? Si ellos en nuestros antepasados tenían la cabeza como esto, ¿cómo la tendríamos nosotros cuando Jesús vino a nuestras vidas? Por eso nos cuesta tanto el orden, nos cuesta tanto, siempre estamos rivalizando la palabra, el pastor no me cae bien, el diácono que está en la puerta no me ha dado un beso cuando yo he pasado, el ujier no me ha saludado, siempre hay un pero, un cómo en nuestras vidas,
pero nadie queremos mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Sin embargo, Jesús siempre no se deja llevar por el exterior, que siempre mira nuestro interior. Y ya cuando empieza a mirar nuestro interior, ahí sí queremos rectificar todo lo que pensamos, todo lo que hacemos. Pero sin embargo, nuestra vida en la fe, que es constante, y dice que se hace como lodo, que está siempre en un fuego incandescente, que estamos siempre siendo probados. Ayer me dice un hermano ahí afuera de la puerta, que me lo encontré, y decía: vivir también en Dios es vivir en tu vida diaria, ¿verdad? Que Jesús nos explica cómo servir a un jefe, cómo comportarte en el trabajo, cómo comportarte en la vida social, ¿verdad? Cómo comportarte con alguien que no tiene. Pero Jesús, si yo nunca te di de comer, nunca te di de beber, por cuanto lo hiciste por uno de mis hijos, lo hiciste por mí. Entonces también un comportamiento en nuestra vida normal, donde se va a ver los discernimientos de nuestro corazón y si verdaderamente estamos caminando en Jesús, ¿verdad? Porque entonces estaríamos siempre mirándonos el ombligo. Dice en Hebreos 11, 6, 7, aquí veo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ves? Aquí puntualizando, porque hay gente todavía, el enemigo se viste de ángel de luz, nunca te va a venir como en las películas, con dos cuernecitos, sino se viste de ángel de luz, y tú piensas que Dios te va a ganar sin tú buscarlo, sin tú estar en el camino trazado. Cuando Dios hizo cruzar a ese pueblo, estaba en aquel lugar con su pueblo. Y el mundo es muy grande, no estaba en otro lugar, ¿no? Estaba allí, en aquel lugar, y es propicio para su pueblo. Y la mayor mentira que hay es creer que Dios está conmigo. Yo he conocido ladrones que antes de ir a robar decían que Dios lo iba a bendecir. He visto cómo es el enemigo. Cuando tú vas a engañar a alguien, he visto personas: voy a engañar a esta persona y me va a salir bien y le voy a sacar el dinero porque Dios está conmigo. Hay cosas y mente más diabólicas y más perversas que eso. Un diablo vestido de ángel de luz, confesar el nombre del Señor para cosas profanas y diabólicas. ¿Tú crees que Dios va a participar de tu pecado y de tus intereses? De ninguna manera. El que te va a dar es el otro, como digo nuestra hermana, cuando nos habló del Salmo 6. Que Dios permite a veces cosas en tu vida, pero que te van a traer mortandad, te van a traer muerte. Tus decisiones. Por eso dice que ninguna boca se podrá justificar delante del Señor. Y que nunca digamos al Señor que nos tienta, porque Dios no puede ser tentado. No es que me manda a mí las tentaciones, no. Hay pruebas en nuestra vida, las decisiones son tuyas. Las decisiones tuyas, si hacer bien, si hacer mal, si mentir o no mentir, si robar o no robar. ¿A que sí? Porque tú mismo o tú misma, ¿qué vas a recoger? Lo que siembra. Por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene, ¿por qué? Por la fe. La fe conlleva en sí un paso hacia adelante y Dios hará el resto. Esto que del 10% nos pide de todo lo que tenemos, nos pide solo un 10%. ¿Tú te crees que por asistir a la iglesia tú vas caminando un 90%? Tu fe en el llamado al Señor, tu fe en la constancia al Señor, tu fe en la invitación al Señor es solamente un pasito.
Pero ese pasito va a evaluar y va a mover la mano de Dios para ese 10% que te queda. Porque Él solo te pide un granito que tú tienes que poner de tu parte. Y por eso nosotros, cuando vemos los héroes de la fe de los patriarcas, que ellos creían cosas que no servían, fíjate, cuando yo recuerdo Noé, 140 años esperando la promesa del Señor. Y nosotros queremos la promesa del Señor. Queremos las cosas en plan microondas y que hagan. Y vemos aquí que solo Él es ganador de aquellos que le buscan, a gente que se frustra. Aparte, retan a Dios. Yo quiero esto, 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 cuando llegan a los pies del Señor. Pero tú te has parado a pensar si Jesús mismo decía siempre que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Por eso tenemos que aprender a andar como anda Jesús. Que Él no es lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Dios no quiere dártelo si te lo quitó de tu vida por algo. ¿He visto el pueblo cuando salió de Egipto que quería comer? Las cebollas y el ajo que comían antes. Y nosotros no estamos llamados a eso, estamos llamados a adquirir una vida nueva, ¿verdad? Pero la acción de Noé fue construir. La acción del gusano que fue construir un arca, algo que me iba a transformar y no solamente me iba a salvar yo, sino iba a salvar a mi familia, ¿verdad? Porque a que siempre podemos esfuérzate, ser valiente. Dios me bendice, Dios me bendice en cualquier lugar. Vamos poniendo pasajes bíblicos de un personaje bíblico que fue para él, para nuestro propio antojo, sin ser tú un Josué, sin ser tú un Abraham, sin ser tú un Moisés, ni siquiera parecerte a uno de ellos, porque nunca pusiste insistencia ni un granito de tu fe. Y se llaman herederos de la fe y hombres de fe porque caminaron por cosas que no veían, pero creyeron en la bendita palabra de nuestro Señor Jesús. Y cuando yo camino en su palabra es cuando los milagros empiezan a realizarse en mi vida. Y eso es lo que quiere en nuestro Señor, que dejemos ya de que el enemigo nos engañe. El enemigo es un imitador, pero sus consecuencias siempre van a ser la separación de Dios y la separación de su casa. Y eso va a conllevar a que tú mueras espiritualmente y a que estés totalmente en las manos del enemigo. Y eso es lo que no quiere nuestro Señor, que siempre nos llamó atalaya, nos llamó vigilantes, y vigilantes del peligro, de no ser engañados. Pero tú sabes, hay personas que ni siquiera no son engañadas, que a ver si te lo defino. ¿Sabes lo que es una persona ignorante? Alguien que no conoce de arte, ¿verdad? Muchas personas no son engañadas, son ignorantes. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y sabes por qué? ¿Cómo se adquiere conocimiento? Comiendo el pan, que cada día derramaba su pueblo como maná, para que fuera a recoger lo que cada uno debía de comer. Es una ordenanza delante del Señor, pero yo no salgo a comer. No me aparto en mi casa, no me aparto a leer, me aparto en mi mente. Dios, ayúdame a mi trabajo, ayúdame que me enriquezca, ayúdame a pagar esto, ayúdame a pagar lo otro. Pero si se dice pedid mal y pedid para vuestros propios intereses. Pero nadie dice, me quiero convertir al Señor, que quieres que haga algo conmigo, quiero servirte, quiero adorarte, ábreme el entendimiento con tu palabra. Nada más que la mente todavía no ha sido cambiada y transformada, por eso pide cosas.
y pide cosas. ¿De dónde? De ahí afuera. El arca fue en aquel tiempo, como es ahora, nuestro capullo, la orden de Dios, es la que pasa mi vida. Él recibió palabra del Señor que se iba a inundar todo, ¿verdad? Tú recibes mucho aviso del Señor, pero tú has construido y te estás apartando para Él. El Evangelio se trata de decisiones. La semana pasada estuvimos hablando de grandes personajes como Esaú y Jacob, dos grandes hermanos, pero ¿qué tomó una decisión? De vender su primogenitura por un plato de lentejas. ¿A quién? A su hermano. Pero cuando vino la consecuencia de esa decisión, ¿qué fue la consecuencia de esa decisión? No tomar la heredad que a él le pertenecía. ¿La tomó quién? Su hermano Jacob. ¿Sabes que tú llevas mucho tiempo en el Evangelio y has podido ver otras personas que escogieron lo que a ti te pertenecía? Porque entraste al Evangelio, despreciaste la primogenitura, unas promesas que se posaron encima de ti cuando tú creíste a Jesús y la abandonaste y te fuiste y te saliste. Por eso no se puede hacer real en tu vida, porque la desechaste. Y hay que ser constante y hay que ser perseverante. Dios nos pide inteligente. El Evangelio se hizo para que lo entendiéramos todos. Pero busca gente dispuesta a creer en su palabra. Cree, por muy tonto que sea, por muy torpe que sea, más tonto era yo. Pero el creer en nuestro Señor Jesús. Una vez me escogió un hombre de Dios y me dice, ¿qué? Me hizo mirar para atrás mi vida y me dice, ¿qué has hecho aquí antes? Le digo, nada. Por creer en este Evangelio. Y si yo te miento, me lo dice. Y Jesús nunca me mintió. Es un hombre para mentir. Ni hijo de hombre para engañarlo. Sino es el camino, la verdad y la vida. No he visto un hombre en Dios ser defraudado por él, sino que ha visto las promesas grandiosas en su camino. Pero tenemos que creerlo, ¿verdad? Vimos también que el Señor siempre está buscando cosas nuevas en nosotros, cambios constantes. No quiere una palabra, dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No quiere que nosotros estemos siempre, evidentemente tienes que leer la palabra, que una palabra sin entendimiento y sin un rema, lo que va a traer en ti es muerte. Porque cogen la palabra, yo he visto personas hasta cortar un culto, levantarse y decir eso no lo ha dicho el Señor, porque está encarnado en la letra. Y a mí una vez un chico me dijo que me llevé una hora y media compartiendo y que yo le había dicho un versículo y le había hablado de toda la Biblia. ¿Él entiende la religiosidad? Que si tú no le dices al niño, el Salmo 144, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con descorcio y cantaré. Si tú no le dices el versículo, el número y esto, y sin embargo no le hablas sobre el Salmo 144, le hablas en su plenitud, es un hombre que está, ¿dónde? Religiosamente y encuadrado en un sitio. Te voy a decir una cosa, el Evangelio antes de ser escrito fue caminado. Que el Evangelio antes de ser escrito fue caminado. Cuando se caminó, se escribió. Y cuando hablamos sobre que el Espíritu Santo nos va a llevar a cosas nuevas, y que te va a enseñar cosas tan tremendas que aún no bajó ni a mente de hombre, ni a corazón de hombre, ¿qué estás pensando tú? ¿Que Dios se va a encasillar en lo que tú quieres?
Por eso tenemos que entender que cuando Jesús andó, cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús convirtió tanto a los que estaban arriba como a los que estaban en el mismo infierno y subió y nos dio vida eterna con Él, fueron luego sus siervos, incluso muchos, estando presos y en cárceles, que tuvieron tiempo de escribir lo que habían visto. Por eso muchas veces cuando tú lees los evangelios y dices que algunos se contradicen, no se contradicen. Es que hay que entenderlo históricamente, que son 4 personajes con 4 puntos de vista, viéndolo de una diferente forma. Pero a veces no entendemos eso. Y el Señor siempre nos lleva a cosas nuevas, por eso hablamos de Jacob, de Saúl, hablamos de Jacob, cómo después pierde a su hijo José, dándole un manto y un corazón predispuesto al servicio del Señor, pero sin embargo, ¿qué hizo su familia? Lo envidió, lo tiró a un pozo, lo vendió como esclavo, y ahí vino la mano de Dios y dice, oye, pero ¿usted qué pensáis? ¿Que ustedes habéis terminado con lo que yo he empezado? Ya le podréis poner 20.000 tropiezos a uno de mis hijos, que esté yo ahí para levantarlo. Y se vio la gloria de Dios, porque no fue nada incluso ni por ellos. Porque José, cuando lloraba con su hermano, que decía, no lloréis, porque todo esto fue necesario para que yo diera de comer naciones. ¿Tú crees que en Jesús todo lo que ha pasado en tu vida era necesario para que tú llegaras hoy aquí? Porque hay que forjar un carácter en nosotros para llegar a hacer cosas más grandes de nuestro Señor. Pero sin embargo, José, con todo lo que había vivido, tuvo una gran enseñanza de su padre, porque quería traer tradiciones antiguas, y cuando le puso a su hijo Manasés, el mayor, y a su hijo Efraín, quería que bendiciera al mayor, porque era la tradición, y le diera la segunda bendición al hijo, pero sin embargo, hizo Jacob, Israel, cruzó los brazos, ¿para qué? Para demostrar, oye, que no es lo que tú quieras, que es lo que quiere el Señor. Esto muchas veces que me gustaría que fuera el evangelista, que fuera el servidor. No nos hemos llevado muchos fracasos así en el evangelio, yo me llevo a fracasos. Yo he pensado muchas veces en personas que son como cohetes, se involucran en la obra. Uy, que sierva, y hacen de repente, ¡pum!, desaparecen, no se ven. Pero esa es la forma de ver nosotros. Sin embargo, la forma de ver Jesús es muy diferente. Por eso en las palabras, una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que cree Jesús. Y Jesús me enseña a mí que el que quiera servir, que se dé, que se entregue. Y a veces ni se ha entregado, ni está caminando, y soy yo el que lo quiero vestir, lo quiero capacitar. Por eso después me pega 2 patas a la sangre de Jesús y me pega 2 patas al ministerio y al regalo de Dios tan hermoso que se le ha dado. Porque todavía no estaba tratado y no estaba procesado. Tenemos que esperar siempre a que vaya una motivación en el Hijo de Dios, y ahí es cuando Dios nos está mostrando que ahí hay un carácter. Y ese carácter, entonces, ¿qué hacemos la iglesia? Alimentando. Hay iglesias que te ven igual y hay iglesias que te hacen crecer. Oye, esta sierva, este siervo quieren servir al Señor. Ahora se te capacita, se te alimenta a que Dios siga haciendo la obra. Pero si ni hay anhelo ni hay nada, claro, por eso muchas veces pasa lo que pasa, nos pegamos los porrazos por tradiciones, por costumbres. Y José, con lo que había vivido, pensaba que el que tenía que ser bendecido era su hijo Manasés, y sin embargo Jacob, que ya venía de huerta de su propia vida, oye, yo nací, ya tiene una palabra, yo nací agarrándole el pie a mi hermano, pero nací el segundo, y por la tradición tenía que ser mi hermano mayor que yo llevarse la bendición. Pero sin embargo, a mi hermano nunca le preocupó los intereses de Dios, y nosotros podremos engañar al hombre,
pero nunca podemos engañar a Dios. Por eso Dios al nacer ya sabía la intención y la vida de cada uno y decía, oye, que no es como tú quieras una guerra ahí en tu vientre, pero que te digo una cosa, que el mayor va a servir al menor. Y esa palabra fue irrefutable. Por mucho a Jacob lo pusieron por suplantador, lo pusieron por lo que tú quieras, pero Jacob tenía un corazón aceptado para Dios. ¿Por qué? Porque buscó los intereses de Dios y no le importó nunca quien tuviera por delante. Y eso fue una actitud. Y el otro desechaba las cosas de Dios, ¿verdad? Tenemos que entender que en el trato del pueblo de Dios en Egipto siempre va a haber una contienda en nosotros, porque a veces no entendemos, porque si no hay un siervo que nos empuje, el siervo de Dios nunca condena. Yo he escuchado personas, es que siempre me está señalando el siervo de Dios, que siempre me está diciendo, el siervo de Dios tiene el amor de Dios en su corazón. Lo que quiere avisarte, lo que está llamado a avisar, no puede callarse. Por eso dices tú, qué pesado a veces. Es que está llamado a eso. Está viendo una actitud en ti, un retroceder, una dejadez, y tienes que estar martillando tu vida si de verdad es un hijo verdaderamente de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a mirar como un padre a un hijo, ya tu forma de pensar es que tu padre nunca te dice, ten cuidado en la calle, ten cuidado cuando sale, ten cuidado cuando... A que también te parece pesado, pero cuando vemos la palabra, que son los que te aman, son los que se preocupan por ti. Ahora entiendo yo por qué, Padre, me enviaste a mi padre, me enviaste a mi madre y me has enviado a las personas que siempre han estado tocando mi vida. A decirme y señalándome siempre lo mismo, y a donde he huido siempre me ha señalado lo mismo. El que me trae una ballena me va a estar señalando Dios lo mismo. Que no corra a ningún lado, corre para los propósitos del Señor, que es lo que tenemos que correr. El pueblo pensaba que el pesado era Moisés. Fíjate el carácter de un siervo de Dios, que se tiene que tragar la queja de uno, la queja del otro, el empujón del otro, el empujón del otro. No sé si fueron tragados 3.000 cuando subió Moisés por las tablas y ellos habían creado un becerro de oro, ¿verdad? Te he hecho un cálculo por encima. ¿Cuántos salieron de Egipto entre mujeres y hombres? ¿Cuántos fueron tragados? ¿Qué muchedumbre de hombres, de personas, de hombres, mujeres y niños? Y sin embargo todos en contra de un solo hombre. De él, de Aarón luego. Nadie quería, nadie lo entendía. ¿Por qué tienes que tú darnos órdenes? ¿Por qué tú quieres...? No querían cambiar, no querían ser transformados. Y no se da cuenta la gente que Dios obra a través de vasos que quieren trabajar para Dios. Y te va a hablar cara a cara y hasta que para que lo puedas tocar. Pero no, el diablo te ve a ver, no, yo hablo directamente con Dios. Tú hablas directamente con Dios y Dios te ha dicho que no vayas a la iglesia, que no obedezcas a sus siervos, o sea, te ha dicho todo lo contrario a Dios. La primera arma del enemigo siempre ha sido matar a los que le han sido enviados. Por eso tú no rechaces nunca a un enviado. Este pasaje 7, que era como el maná, ¿qué es el maná? ¿Cómo defiende el maná? Instrucciones que el pueblo de Dios debe de seguir. Aquí terminamos, lo concluimos en 3 puntos. El pan del cielo es palabra que Dios nos va a dar, ¿para qué? Para nuestro sostenimiento. En el Éxodo 16:35 dice: los hijos de Israel comieron el maná 40 años.
hasta llegaron a la tierra habitada, comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Hubo un alimento. ¿Y por qué fue hasta los límites? Porque nosotros ahora teníamos que cruzar y teníamos que ser ¿qué? Conquistadores de una tierra a la cual ya había sido preparada para dárnosla a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos hombres se mandaron allí? 12 espías, ¿verdad? Y se mandaron uno de cada tribu, ¿para qué? Para que divisaran lo que había allí. ¿Y qué vieron allí? Hombres que eran muy blancos. Dice que cogieron un racimo de uva y lo tuvieron que coger entre dos hombres. ¿Viste las uvas cómo serían? Fíjate cómo lo que tenía preparado el Señor para con nosotros. Y no solamente eso, sino que Dios no pensaba en lo que tú ibas a adquirir, la sorpresa tuya, a ver de las cosas tremendas que tenía para ti como pueblo de Dios, sino el Señor más se fijaba en su tristeza, el dolor y el miedo que había en ti a la hora de conquistar una tierra cuando ya sabes que Dios va contigo. ¿Verdad? Cuando llegaron los espías y lo que habían visto, si no llega a ver allí hijos de Dios que decía vamos allí, esa tierra nos pertenece y es nuestra, ¿qué hubieran hecho? Se apoderan de las palabras. Allí hay hombres muy grandes, allí no vamos a poder con ellos. Y nunca ven las cosas tremendas que tiene el Señor que darnos en su vida. Esa tierra era la tierra de Escol. ¿Cuánto de nosotros tenemos que pasar a la tierra de Escol? Hemos salido de la esclavitud, hemos reconocido a Dios, ha matado a nuestro enemigo, empiezo a alimentarme de un pan diario. El Señor me enseña al tránsito de mi camino en el desierto que debo depender de un pan, que es su bendita palabra. Hoy el pan, reconocemos que todo es figura. La palabra de hoy que estamos comiendo es todo figura de lo que hubo en el pasado. Por eso, ¿quién vino? ¿Quién es el verdadero pan? Nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién debo de alimentarme hoy? ¿Y de qué cada día tengo que ir cada día a con mi porción? Tengo que ir cada día, todos los días, por la porción que me da mi Señor Jesús. Y no solamente eso, sino que la palabra dice que yo cogiera lo que pudiera comer, cada uno en su fe, pues la fe fue repartida, cada uno conforme a como Dios le plació. Pero dice que tú tienes que coger tu fe y también tienes que escoger para los que estaban en tu tienda y en tu casa. A ti te digo que comer doble no. Porque si cogías doble, era una actitud de que mañana para que voy a salir en busca de Dios y ya guardé ayer. Por eso el Señor, como conoce nuestros corazones, hay personas que escuchan un día una palabra, se inflan, y ahora se llevan 2 meses o 3 que ni se congregan ni se le ve la cara como una iglesia. Queríte escoger, queríte guardar, pues tú sabes qué pasaba que guardaba, que se podría la comida. Se te mandó a coger para ti y para los que estaban en tu casa. Y mañana sale a coger para ti y para los que están en tu casa. Y pasado, corre otra vez a Dios y pide para ti y pide a los que están en tu casa. Porque ahí te está probando el Señor antes de adquirir esa tierra prometida, antes de ver ese valle de Escol y esos tremendos frutos. ¿Qué te diferencia a ti del pueblo de antes al pueblo de ahora? Ellos fueron quejicas y muchos que vieron la libertad de los egipcios murieron en el desierto. Creyeron por un tiempo. Pero su muerte ya no fue por lo que creyeron. Su muerte fue
por siempre rebelarse en contra de las cosas de Dios. Oye, que permanezca en la palabra, oye, que obedezca, oye, que no maldigas a Moisés, oye, que no maldigas a Aarón, que lo he oído yo, que lo he aceptado yo. Y el pueblo de Dios, y y no me perecieron todos. Qué evangelio más triste, ¿verdad? Morir sin ver la obra de Dios en su vida, por su queja, por su ignorancia. No, porque allí había quien le explicara. Ignorancia es cuando tú no conoces algo. Maldad y hacer y escoger tú es cuando te dicen por aquí no y tú lo haces. Tu mismo caminar es lo que vas a recoger. ¿Dios está contigo? Amén. Pues no nos dejemos más engañar por el diablo. Definámonos como hijos de Dios. ¿Sabes los árboles más grandes cómo se tiran? Con un pequeño caldo. ¿No has visto cómo se tira un árbol? Que viene, le pega un hachazo, el tronco así, le pega un hachazo y ahora le meten una cuña, martillé la cuña y cómo se va rajando. Confía en el enemigo un poquito y tu vida en Cristo Jesús va a ser derribar de tirada. Y ese caso lo llamo yo hoy en día el no pasa nada. El no pasa nada. Incluso veo gente fuerte en Cristo Jesús que cuando sus hijos son jóvenes no pasa nada. Es que es joven. Es que necesita disfrutar. Es que tanta iglesia, Dios mío, tú predicabas y dices algo que ni siquiera tú mismo crees. Por eso te va como te va. Por eso te va como te va. Si tú estás para inculcar a tus hijos, dice, si nosotros le habláramos de la palabra, en el día malo de ese niño no caerá, sino que se sostiene a la palabra que ha aprendido desde su niñez. Pero nosotros no, que la alimente el mundo. Ellos son muy buenos, pero si aquí no se trata de bueno ni malo. Si a lo mejor mi vecino no ha hecho ni una pizca de lo que yo hice, pero la salvación no es por hacer ni es por obra, es por conocimiento del Hijo por el nombre de nuestro Señor Jesús. Se adquiere salvación y ninguno que no entre por la puerta, esos saltadores, ninguno van a pasar a la presencia de Dios. Por eso el regalo de la salvación lo llevas tú impregnado en tu boca. Porque los enviados somos nosotros. Pero para ser enviados tenemos que comer mucho pan, que obedecer, de no ser quejica. Yo recuerdo ¿sabéis la historia esa del sapo y la flor? Un sapo que siempre estaba al lado de una rosa y el sapo siempre decía qué bonita eres, qué bonita eres. Pero claro, el sapo cuando pasaba un mosquito sacaba la lengua de 2 metros, se comía el mosquito, se comía la mosca. Y las rosas, qué asco, por favor. Qué cosa más horrenda. No te quiero en mi vida. Sal de mi camino. Y total, que el sapo un día pues le rompió el corazoncito y se alejó. A los meses cuando volvió ya no había ni un pétalo de rosa. La rosa estaba marchitada y partida. Y le pregunta al sapo, ¿qué te pasó? Y dice que te fuiste y me comieron las moscas y los mosquitos. Eso nunca deseche a la persona que está martillando todo el día tu vida. Porque lo que está quitando es el mal que va a querer dominarte y va a destrozar los pétalos que están en ti. Porque tú eres bello y hermoso para nuestro Señor Jesús. El punto 3, nosotros podemos ser vasijas dispuestas para contener o guardar el maná espiritual. ¿Sabes que tú eres un contenedor?
eres un vaso forjado por las mismas manos de Dios. Nada es por casualidad, nada es tu vida, nada es tu tropiezo, nada que te toparas con Jesús, nada es por casualidad. Dios tenía un plan perfecto, te dejó correr por un tiempo, conocieras lo que da el otro y ahora dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas y ahora te voy a dar a conocer lo que yo doy. ¿Verdad? Y eso sí entra bien, ¿sí? Lo que da Jesús. La transformación tiene que ser visible en el libro de Dios. Yo recuerdo la historia de Saqueo cuando él corría, cuando él vio que Jesús pasaba, y nosotros a veces no corremos a Jesús, huimos de Jesús. Y a mí, cuando el pastor o un hermano te dice constantemente que no dejes de venir a la iglesia, es porque somos atalayas de que puede haber un enfriamiento en ti y en tu vida, de que ya no estás yendo por tu porción de pan, de que no estás siguiendo las instrucciones, los estatutos que se marcaron en aquel día, porque Dios hizo un pacto perpetuo con su pueblo, pero con aquellos que siguieran su estatuto y su ordenanza. Y nosotros no se nos ve la transformación, no corremos para Jesús, sino siempre tenemos un as bajo la mano, ¿sí? Viene el día de la iglesia y ¿qué hacemos? No es que me he cogido el toro, que tengo que lavar la ropa, es que me dolía aquí. Es que me doy aquí, es que me doy aquí. ¿A que sí? Es que mi hija se puso mala, es que mi marido se puso malo, es que mi esposo se pone mala. Yo me pongo malo y va mi mujer a la iglesia. ¿Tú malo de qué? ¿Tienes un cáncer para cuidarte? Que te cuiden. Pero con un resfriado, 2 horas, y te va a pasar algo, te va a comer alguien. Mentira, flojedad, dejadez, apartarse de la gloria de Dios, por estar tú allí viendo el televisor. Mentira y engaño de Satanás. Mi mujer está mala, voy yo a la iglesia. Porque si está mala, más corriendo voy a ver qué le pasa a mi mujer. Voy a pedirle en su casa a mi Señor. Pero yo tengo que estar ahí, corriendo para ser transformado, como Saqueo. Hoy pasa mi Jesús por allí y hoy voy a correr a por la palabra. Después cuando esté en casa se le pregunta a mi mujer. Allá la palabra que da el pastor hoy. Me han temblado hasta las piernas. Allá la Peline, hoy lo que digo, o allá Laura lo que comentó, que me ha transformado y me ha hecho cambiar una actitud que yo tenía. Pero yo he corrido por ella. Y si tú no corres por tu pan, ¿qué pasa? No hayas conmigo. ¿Sabes? Hay un paso tan delgado de parecer que estoy haciendo cosas para Dios a no parecer que estoy haciendo cosas para Dios, tan delgado, tan de fino, tan aparente, tan igual que parece, que vemos, ¿sabes? Saulo, ¿verdad? Matando, asesinando, y pensaba que hacía la obra de Dios. Pero tú miras los ojos del cristiano, los ojos del cristiano que era un asesino. Uno que obedecía órdenes de otros líderes que estaban haciendo, burlándose, porque ellos mismos hablaban del Torá, de la ley, y uno de los mandamientos es no matarás. Y utilizaban el nombre del Señor, ¿para qué? Para matar. Utilizaban el nombre del Señor. Mira, cuando tú eres más llamado a Jesús, tienes que más preocuparte, porque tus actos están enseñando a los demás.
Y si tú no haces esto, el más pequeño dirá, bueno, si no hizo esto esta persona, pues no lo hago yo. Si el pastor no viene a la iglesia, ¿para qué voy a ir yo? ¿Verdad? Y eso es lo que nos agrada. Tenemos que ser siempre esos hombres que entienden que tenemos que ir a la iglesia, como Pablo cuando fue caído. ¿Dónde fue enviado a lavarse los ojos? A Ananías. Porque Dios siempre utiliza un vaso aquí, en la tierra, para que se nos limpien los ojos de nuestra necedad, de nuestros malos caminos. Dios siempre quiere y quiere enamorarnos de Él. Nunca te enfríes. Recuerda el pasaje de qué era hermanar, para qué es hermanar, cómo fue molido, cómo fue procesado antes de comérselo uno. Hemos aprendido en este tema 7, porque Dios quiere alimentarte cada día, y alimentarte cada día de cosas nuevas, que seas un depósito que retienes el agua en tu vida. ¿Recordáis las semillas? Como las semillas, dice que una caía entre pedregales, otra fuera del camino, pero la que una era buena. Pero tú sabes, las demás que hacía, se las llevaba el pájaro. ¿Sabes quién es el pájaro? El diablo, que le da más importancia a los regalos de Dios para tu vida que tú mismo. Y es lo que no quiere nuestro Señor Jesús. Quiere que nos preocupemos y despertemos y que nuestras actitudes serán las que hablen y hablen de nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Hemos terminado el pan del cielo. Empezamos la semana que viene, y bueno, ya era un examen que voy a empezar. No, vamos a dejar hasta empezar el nuevo año para meternos otra vez de cabeza en lleno de estudio, ¿vale? Y recordando siempre, pero la semana que viene hacemos tema 8, que es estableciendo el pacto de Dios, ¿vale? Estableciendo el pacto de Dios. Tenemos que establecerlo en nuestra vida. Levántate, vamos a orar, vamos a bendecir. Por el Señor preocuparse. A veces pensamos que el pan cae solo, pero el pan, a que tú cuando preparas la comida a tu mujer o a tu marido, a que has tenido horas antes que hacerlo, y lleva un tiempo, y ahora viene el muchacho y la muchacha y pensaba que se hace solo. ¿A que no? Yo cuando le ramo un pan es porque ya tenía un tiempo para ti y para tu vida. Amén. Por eso no te desprecies la invitación. Le damos la gloria, Señor. Damos la honra, Padre. Bendecimos, Señor, lo que tú traes para cada uno de nuestras vidas, Padre. Agradecemos, Señor, el pan que tú pones, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a correr a por él, Padre. A que no nos arrebate el enemigo. Porque lo hiciste para mí. Lo hiciste para mi hermano, Señor. Ayúdanos que cada uno salgamos por nuestra porción, Señor, para bendecir nuestras propias vidas, Señor, y para bendecir a los que estamos en nuestra casa, Padre. Gracias por tu bendita palabra, por el conocimiento que hemos querido en el pan del cielo, Padre. Gracias, Señor. Sigue llevándonos cosas nuevas en ti. Te lo rogamos en el santísimo nombre de Dios, Padre. Ahora llévanos, Padre, con paz, Padre, y sobre todo, Padre, que escudriñemos la palabra que tú nos has dado. Lo pedimos en el santísimo nombre de Jesús. Amén.